Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta unidad abordaremos el tema de la amigable composición, correspondiente a la unidad de mecanismos alternativos de solución de conflictos, aquellos que fueron creados como métodos alternos para solucionar todos esos asuntos que por la costumbre siempre se llevaban a juicio. Con estos métodos, lo que se busca es crear escenarios de comunicación, reconstruir el tejido social y finalmente gestionar el conflicto a fin de resolverlo. Para desarrollar el tema iniciaremos con un test de saberes previos. Espero recuerden todo lo que vimos en la unidad anterior. Primera pregunta, ¿qué significado tiene la sigla MASC? M-A-S-C. Correcto, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Segunda pregunta, ¿a cuáles mecanismos obedece la siguiente afirmación? Las partes acuden por voluntad propia a un tercero imparcial cuando se encuentran frente a una disputa y son ellas mismas quienes toman la decisión del arreglo al cual quieren llegar. Correcto, son métodos autocompositivos. ¿A cuáles mecanismos obedece la siguiente afirmación? Los conflictos son resueltos por un tercero completamente ajeno y escogido por las partes, que impone una decisión que deben obedecer. Correcto. Métodos heterocompositivos. Excelente repaso de nuestros temas anteriores. Ahora, para abordar el tema de la amigable composición, partamos de su definición. Consagrada en la Ley 1563 del 2012, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. El legislador lo define como un mecanismo por medio del cual dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas o varias entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas delegan en un tercero la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. ¿Qué quiere decir eso? Que es este mecanismo no está vedado para ninguna entidad, ninguna persona, sea del orden privado o el orden público. Como vemos, no solo los particulares pueden acceder a este mecanismo, sino las entidades públicas cuando contratan con entes privados o cuando se contrata de entidad pública a entidad pública. Lo principal es destacar cuáles son los alcances de la amigable composición. Y es que tiene una fuerza vinculante para las partes la decisión que ese tercero imparcial tome respecto al conflicto. Quiere decir que sean entidades públicas o privadas, deberán acogerse a la decisión del amigable componedor. Las principales características de la amigable composición la encontramos primero en su naturaleza, porque es completamente contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que nace de la voluntad de las partes. Si no se encuentra en el contrato o en un documento anexo a este, no podemos decir que se puede acudir a la amigable composición. Tiene que estar acordada dentro de las condiciones del contrato o documento anexo para que puedan acudir las partes a la amigable composición. Los asuntos que esta abarca son los que son transables, no asuntos renunciables, no asuntos que no se puedan conciliar. Solo aquellos que son sujetos de transacción pueden tocarse en la amigable composición. La tercera característica es que es oneroso, tiene un costo. El servicio pues se presta por entes privados, sean plurales o singulares, tiene un costo que deben asumir las partes. Y la cuarta característica principal son sus efectos, pues produce el efecto de la transacción, que es el de la cosa juzgada.
La figura del tercero, imparcial, se conoce como amigable componedor. El amigable componedor no necesita ser abogado, pero sí cumplir algunas calidades de idoneidad para poder ejercer su llamado. Puede ser singular o puede ser plural. Un ejemplo son aquellos colegios de profesionales que prestan sus servicios para estos menesteres. Un ejemplo, un colegio de arquitectos que preste sus servicios para resolver conflictos en contratos de obras civiles. Los efectos que produce la decisión del amigable componedor siempre son en equidad, se basan en la equidad de las partes. Y él tiene que definir cuáles son los alcances y las obligaciones que las dos van a tener al momento de cerrar ya la negociación, de cerrar el contrato. ¿Por qué? Porque es necesario que delimite las responsabilidades de cada uno. El procedimiento que debe seguir el amigable componedor debe estar incluido en el contrato o en su cláusula anexa a este, porque como es de naturaleza contractual, no hay un procedimiento legal en un código, en una ley, que le permita al amigable componedor sujetarse a esto. Cuando las partes olvidan o qué sé yo, no colocan dentro del contrato el procedimiento que debe seguir el amigable componedor, lo que debe hacer la persona, que la parte interesada en solicitar el servicio, es acogerse al reglamento de un centro de amigable composición, y el amigable componedor tendrá que sujetarse a ese procedimiento a fin de que pueda llevarse a cabo el trámite, la resolución del conflicto. Un ejemplo de procedimiento es el que nos trae el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En ese reglamento se nos dice que primero se comienza con una radicación de la solicitud. Esa solicitud debe contener en sus anexos el contrato donde se encuentre la cláusula que pacta el amigable composición. Si no se encuentra dentro del contrato, entonces debe anexarse la hoja, la adición a ese contrato donde dice que se pacta la amigable composición. También se debe anexar todos los documentos que sean de interés para la resolución del conflicto. Posteriormente a esto, luego de pagar los gastos procesales, se designa al amigable componedor. Se pueden elegir de las listas que dispone para ello el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio. Un ejemplo. Este será designado y notificado y tiene 3 días hábiles para aceptar su cargo. Luego de haber aceptado su cargo, tiene un espacio para poder practicar todos aquellos elementos que le pueden servir de interés y de información para resolver el conflicto. Un ejemplo, un peritaje. También tiene el espacio, la etapa de su procedimiento para poder analizar todos esos elementos de información. Asimismo, las partes pueden aportar todos aquellos elementos que crean que pueden servir para solucionar el conflicto. Finalmente, el amigable componedor le da el espacio a las partes para que puedan alegar de conclusión, es decir, que puedan presentar un escrito donde manifiesten su postura acerca de ese conflicto en particular. Y ya finalmente, al final del proceso, cuando ya el amigable componedor toma una decisión, elabora un contrato de transacción que debe ser firmado por ambas partes, a fin de que el conflicto quede en los términos que él lo ha decidido y las partes puedan continuar adelante con el contrato si es el caso. Creo que hasta acá podemos tener claro que la amigable composición es ese método alterno que nos va a permitir, o por lo menos le va a permitir a las partes continuar con el desarrollo del contrato si el conflicto surgió a la mitad de él, y pues puede reconstruir ese tejido que se fracturó a causa de ese conflicto, y se gestiona el conflicto de manera que quedó resuelto por medio de un contrato de transacción. Así que para poner a prueba todos los conocimientos que tenemos hasta el momento sobre la amigable composición, vamos a hacer la siguiente evaluación. Consiste
en un crucigrama que, bueno, todas las respuestas ya fueron dadas durante toda la tutoría. Entonces, vamos juntos a hacerla y vamos a ver cómo nos va. A ver, para la primera pregunta, la primera palabra, horizontal, hay una pista, dice, método en el que las partes escogen un tercero para resolver su conflicto y acoger la decisión que éste tome. Esto está muy fácil. Es un método compositivo. Ok. La segunda dice, método en el que las partes escogen un tercero para resolver su conflicto, pero finalmente ellas toman las decisiones. También muy fácil. Así es, autocompositivos. Ok. Tercera, efectos de la amigable composición. Transacción. Cuarta, la naturaleza de la amigable composición. Recordemos que es contractual. Todo se debe dejar escrito y bien escrito. Quinta, denominación del tercero que interviene en la amigable composición. Nuestro amigo componedor. Sexta, una de las acciones en contra de la decisión del amigable componedor es la acción de nulidad. La acción de nulidad puede presentarse si el amigable componedor ocurrió en algún vicio o el procedimiento estuvo viciado y a la parte interesada presenta una acción judicial para eso. De lo contrario, el contrato de transacción, la decisión del amigable componedor no tiene recursos. Recuerden que los efectos es de transacción, de cosa juzgada. Séptima y última, alternativa a la justicia ordinaria. Así es, mecanismos alternativos de solución de conflictos, MASC. Vamos a ver cómo nos fue. Yo creo que bien, excelente, sacamos 100 de 100. Ok, bueno, y ya para finalizar y concluir nuestro tema de amigable composición, podemos destacar dos características, dos apartes muy importantes. Lo primero es la autonomía de la voluntad de las partes, porque la amigable composición es un recurso que nace de la voluntad de ellas, por lo que debe ser expresado en el contrato integralmente. Lo segundo es la idoneidad del amigable componedor. No es lo mismo que nuestro conflicto sea resuelto por el inexperto que por el experto. Una persona idónea para resolver el conflicto, una persona con experiencia en el conflicto, en el tema del contrato, le puede ayudar a las partes a asegurarse de que su conflicto está en buenas manos y que va a ser resuelto de la mejor manera. Entonces, ya para finalizar, la bibliografía que se utilizó para esta tutoría y la cual se sugiere para su lectura, en principio es la Ley 1563 del 2012, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Pueden también revisar la página del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en la sección de amigable composición. Y también pueden acceder al blog de Derecho de los Negocios, que es de la Universidad del Externado, en donde hay unas discusiones sobre la amigable composición en Colombia y su regulación, que puede ser de gran interés para ustedes. Y no siendo más, pues entonces me despido y les dejo mis datos de contactos y horario en el que puedo atenderles para que todas sus dudas, inquietudes y bueno, en lo que les pueda servir, lo puedan hacer por medio de estos canales. Muchas gracias y quedo atenta. Hasta luego.